Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a este podcast de la Iglesia de los Hechos. Me presento, soy el pastor Cristian Coutinho, conmigo están los ancianos de la iglesia, se presentan de favor. Claudio Reyes, bendiciones. Bendiciones, la hermana Olga, para servirles. Bien, vamos a entrar sobre el capítulo 24, lo que viene siendo el libro de los Hechos, pero el hermano nos va a dar un resumen de lo que estuvimos viendo hasta ahorita. Resumiendo lo que está ocurriendo ahorita, en los primeros capítulos estábamos leyendo que Pablo pues se viene de Asia, llega a Jerusalén, entra al templo, hace algunos votos y unos judíos de Asia lo encuentran, lo miran en el templo y piensan ellos que él está profanando el templo, porque sabían que venía que se acompaña de algún griego y alguna persona que no son judíos y ellos piensan que los metió al templo. Ahora, no lo miran, no lo encuentran con él, pero el momento que lo encuentran y en sus ideas que ellos tienen, lo atacan. Y casi, pues bueno, lo atacan con la intención de matarlo, lo golpean violentamente, hasta que uno de los comandantes de la tropa romana lo rescata con fuerza, con soldados. Y empieza ahí el proceso y finalmente, mientras está arrestado por los romanos, da el testimonio, lo investiga el Senadrín y no encuentra nada, no pueden acusarlo de nada. Pero como ya planearon matarlo, dice que 40 hombres se juramentaron, 40 judíos, para cuando lo vuelvan a llevar al Sanedrín, atacarlo y matarlo, porque lo quiere matar. Se dan cuenta, el sobrino de Pablo se da cuenta de lo que están tramando, le avisa a Pablo y le avisan no recuerdo cómo se llama, pero al capitán, al encargado de la guardia, de los soldados, y opta por enviárselo a Félix, el gobernador, y que allá vayan los acusadores a acusarlo. Eso es para proteger la vida de Pablo. Ahora Pablo ya les había declarado que él es romano. En dado momento Pablo se encuentra triste. Esta es la única parte en Hechos donde encontramos que Pablo posiblemente se encuentra desanimado porque el Señor lo viene a animar y le dice que no va a morir ahí, que tiene que ir a compadecer a Roma, tiene que ir hasta Roma. Entonces, más adelante vamos a ver que él pide ir con César, porque es romano. Y en nuestro entendimiento es de que él va a pedir eso porque ya el Señor mismo le instruyó que tiene que ir a Roma. Así es que ahí lo dejamos, ahí está. Pablo se encuentra ahorita con Félix, ya lo acomodaron, ya está seguro y ya descendieron los sacerdotes y algunos otros abogados, etcétera, gente que lo van a acusar ante Félix y el capítulo 24 empieza la acusación. Amén. Una de las cosas interesantes del capítulo anterior, hermanos, es cuando hacen voto de maldición, de que nadie va a comer hasta que no vean a Pablo, o sea, hasta que no matemos A Pablo. a Pablo, no hasta que veamos a Pablo muerto, sino hasta que no lo Lo maté. matemos. Entonces, pues yo creo que se mueren de hambre. No creo. No creo que se dejaron morir de hambre, pero quedaron con esa maldición en su vida. Amén. Por haberse Entonces, juramentado. yo voy a estar leyendo la Reina Valera revisada. Yo lenguaje actualizado. Y yo, la Reina Valera 60. Amén. Entonces vamos a empezar. Recuerden, estamos en el capítulo 24, versículo 1. ¿Sí? Dice, 5 días después llegó el sumo sacerdote Ananías con alguno de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Bien, 5 días después, el jefe de los sacerdotes y unos líderes de los judíos llegaron a Cesarea acompañados por un abogado llamado Tértulo. Todos ellos se presentaron ante el gobernador Félix para acusar a Pablo. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y recordemos que el orador era un abogado, o Sí, sea, un abogado que venía a acusar a Pablo. sí. Ahora, aquí estamos viendo que viene Ananías, y recordemos que Ananías fue, bueno, si nos vamos a la historia, fue un sacerdote, un sumo sacerdote bastante corrupto, que incluso fue asesinado por los mismos Celotes. celotes, ¿verdad? Y de seguro este Ananías le servía a los saduceos. Entonces, lo más Y a probable los, es que los ancianos que iban con él eran saduceos y a los romanos. y romanos. Amén. En el 2, cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera: Excelentísimo Félix,
gracias a ti gozamos de paz y por tu prudencia y buen gobierno el pueblo tiene muchas cosas buenas. Cuando trajeron a Pablo a la reunión, Tértulo comenzó a acusarlo ante Félix. Señor gobernador, gracias a usted tenemos paz en nuestro país y las cosas que usted ha mandado hacer nos han ayudado mucho. Bueno, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ahí se puede ver que un poquito... La historia muestra que Félix era un despiadado, sin escrúpulos, cruel. Sí. No era un buen gobernante, obviamente. De hecho, hay un escrito de un Josefo que dice que él fue peor que todos los que agarró. O sea, que todos los que agarró, a todos los que metió a la cárcel, Félix fue más perjudicial para Israel que todos ellos. Un criminal realmente. Sí, sí, sí. O sea, realmente estamos viendo gente corrupta. corrupta. Siempre ha habido gobiernos corruptos, lamentablemente. Sí. En el 3 dice, esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Excelentísimo Félix, estamos muy agradecidos por todo lo que usted nos ha dado. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. O sea, que ellos supuestamente todo lo que recibían de él, supuestamente. Bueno, Nos vamos están elogiando, ¿verdad? a elogiar. Aquí tengo una nota de quién era Félix. Un poco de la biografía de Félix, para que sepamos de quién estamos hablando concretamente. Fue el gobernador de Judea entre el 52 y 59 después de Cristo. Félix había sido esclavo y su hermano, uno de los favoritos del emperador Claudio, le consiguió la posición de gobernador. No era muy respetado por los romanos influyentes de su tiempo y tuvo muy pocos logros durante su gobierno. Derrotó al egipcio sedicioso y sus seguidores. Es uno que hablaban, no se acuerdan en hechos anteriores, que decía que uno era de los alborotadores, se lo estaban confundiendo. Pero su brutalidad enardeció a los judíos y condujo a su destitución como gobernador por parte del emperador Nerón 2 años después de la audiencia de Pablo. Eso era muy... Sí, cruel y totalmente O sea, despiadado. fue puesto por dedazo, como quien dice, ¿sí, no? Aquí, cosas que no se ven en México. Ok. Sí. O sea que en México nomás hemos escuchado. Sí, sí, sí. Entonces fue un dedazo y algún favor le debían a su hermano, porque pues fue un favor para el hermano de Y Félix. podemos ver que como el hombre, ¿verdad? A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. O sea, van delante de un hombre que saben que es corrupto, sabiendo, allí sí había una persona injusta. Sí. O sea, y por nomás hacer mal, son tan dispuestos a elogiarlo, pero para que les ayude a matar a Pablo, para que les ayude a deshacerse de Pablo. Sí, sí, sí. O sea, y podemos ver la injusticia, ¿verdad? En todo su esplendor. Así es. En el 4 dice, como no queremos molestarte más, te ruego que nos oigas un momento y que juzgues conforme a tu equidad. No queremos hacerle perder el tiempo y por eso le pedimos que nos escuche un momento. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Imagínense, que ustedes creen que había justicia en ese hombre. No, pues no. Ni la conocía. Yo estoy mirando un lenguaje aquí que le están dando a entender que hay beneficio. Sí. Sí, te vamos a dar. O sea, no tienes que perder mucho tiempo, escúchanos un poco. Y no sé qué señales están haciendo por acá. Solamente escúchanos un rato. O sea, no tienes que perder mucho Sí, tiempo. sí, con dinero. O sea, para los que no ven el podcast, para los que no nos pueden, le está haciendo el hermano la señal de dinero. Te vamos a dar una tajadita. O sea, no es necesario de que pases mucho tiempo aquí sentado. Sí, sí, sí. Haz juicio, nos lo llevamos y tú vas a quedar bien satisfecho, así, con señal de dinero estoy haciendo. Sí, sí, sí. En el 5 dice, nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Uy. Amén, yo soy nazareno. Este hombre es un verdadero problema para nosotros. Anda por todas partes haciendo que los judíos nos enojemos unos contra otros. Uy. Es uno de los jefes de un grupo de hombres y mujeres llamados nazarenos. Ay, no.
porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Oiga, por todo el mundo. Sí. Ahora, porque para los romanos para ellos todo el mundo, ¿va? Entonces, Ahora, lo que podemos ver en este versículo, en el 5 primero, era que en unas versiones dice este hombre es una plaga, en otros dice es un hombre pestilente, o sea, era de total Desagrado. desagrado para el Sanedrín. Sí, lo quieren presentar como un peligro para la nación romana, para el gobierno. Sí, por eso su primera acusación es sedición, Ujú. que para los romanos era una de las cosas más serias en una corte. Pena de muerte. Sí, sí, o sea, lo acusaron de que quería derrocarlos también a ellos. sí, es rebelión total. O sea, está en rebelión, está levantando el pueblo y a los judíos también. Entonces, pues, hay que acabarlo antes de que no quiera hacerse gobernador. Sí, y la otra acusación era el sectarismo, la herejía, Ujú. ¿verdad? Que de acuerdo a las leyes romanas, a Roma no le valía un cacahuate, Sí, sí. porque tenía dioses hasta abajo de las piedras. Sí, sí. Pero uno de las cosas que tenían era que el Sanedrín podía matar cuando se tratara de una herejía a sus leyes. Ujú. Mm. Entonces, o sea, aquí le está diciendo, o sea, es Tenemos el derecho de sedición matarlo. y tenemos el derecho, Y herejía. ¿verdad? O sea, le Tú está... tienes el deber porque es un Esta es la sedición, sedición y nosotros tenemos el derecho porque es herejía. sí. Wow. O sea, le está poniendo las cartas aquí a Félix, Ujú. Tértulo. Dice Tértulo a Félix. en el 6, lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Por eso lo aprendimos, para juzgarlo conforme a nuestra ley. Tercera acusación. Ok. Dice, además, trató de hacer algo terrible contra nuestro templo y por eso lo metimos a la cárcel. Falso. Sí, Adelante. sí. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora, recordemos por qué lo acusaron de eso, porque no me acuerdo el nombre del seguidor de Jesús, bueno, que era parte de los discípulos de Pablo, que estaban ahí. Y que Pero la no gente en el templo. y no en el templo, y que dijeron, es que él lo metió y pensaron que lo había metido. Y por eso empezó todo el rollo. Por una suposición sin prueba, nunca lo encontraron con dicho discípulo en el templo. Sí. Nunca. Ahí nos podemos fijar qué difícil es la religión y la tradición. O Sí. sea, no nomás de difícil, es ¿Cómo engaña? complicada, engañosa y dispuestos a matar porque sus tradiciones son más importantes. O sea, un templo, o sea, se pueden dar cuenta aquí que para ellos no les importaba la gente, no les importaba la vida de Pablo ni de nadie, simplemente lo que ellos pensaban que era su ley. Habían hecho sus propias leyes y habían abandonado los mandamientos de Dios. Ahora, esto es una advertencia muy fuerte, ¿Mm? hermana, porque le están diciendo ellos una verdad. O sea, y si el diablo es capaz de hacer algo, es decir, tantas veces una verdad, tantas veces una mentira, Hasta que se la cree. hasta que se convierta en una verdad. Sí, 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 lo entonces, tenemos. ¿cuántas verdades tenemos en la iglesia que son mentiras. Eso mentira. que son mentiras? Así como Dios quita, Dios da y Dios quita. Dios da, Dios quita, o sea, muchas Y cosas. una de las cosas que yo me fijo que está muy arraigado en nosotros, que no sabemos hacer distinción lo que es el templo y la iglesia. Ujú. Siempre Nosotros estamos, somos el templo. ajá, nosotros somos la iglesia, Y el el templo. templo del Espíritu Santo. Pero lamentablemente vemos mucho de que las personas piensan que la iglesia es el templo, la estructura, ajá, el el Sí, edificio. por la predisposición religiosa que ya existe. Ajá, y ha habido personas, nosotros lo vivimos en ciertas iglesias que estuvimos en Estados Unidos cuando vivíamos allá, que el templo, el edificio era tan importante que se olvidaban de Es lo idolatría, otro, es idolatría. la idolatría, o sea, y aquí lo vemos con estos varones. Sí. Para ellos el templo era su vida, Era un ídolo, por eso era no un es ídolo. pecado. Por eso les fue Y quitado. cuando ya no había nada ahí, Ujú. ya se había roto el velo. Ujú. Ya la O presencia sea, de ¿qué Dios. cuidan? Pues tenemos Pero no iglesias que no aceptaron. está el Espíritu Sí, Santo, sí, no pastor. aceptaban. Hay iglesias que no está el Espíritu Santo, perdón, de congregaciones y templos, y ahí no está el Yo creo que lo dijéramos al revés. Perdón. Hay unas pocas iglesias en las Ok. cuales mora el Espíritu Santo. Sí, más bien, está el Espíritu Santo, Se manifiesta ahí. pero no se manifiesta. Sí. Porque Exacto. porque él se derramó el Espíritu Santo sobre toda la tierra. Sí, Mm. Entonces, están en esos lugares, pero no se manifiesta. Sí. No hay manifestación. Ujú. Son pocas
las congregaciones, porque no son iglesias, iglesias es una, pocas las congregaciones donde se manifiesta Dios a través del Espíritu Santo, Sí. porque ya no le dan lugar. Me permiten hacer un pequeño paréntesis ahí. Recuerdo en una congregación que estuvimos en Estados Unidos, allá en Washington, para ellos era tan importante dejar saber que ellos eran un apoyo a la comunidad, pero el enfoque era las personas, el templo, lo que podían hacer, pero el evangelio no era la prioridad. O sea, era más importante hacer como amistad, Ok. más social Sí, que sí, un club. un club. Ajá. Entonces, si lo ponemos en esa perspectiva, que a veces para muchas personas se vuelve un estilo de vida. O sea, y eso es lo más importante que quieren presentar, que nosotros somos buenas personas, somos buenos ciudadanos o buenos con la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de impresionar con el templo, porque cuando dicen, no, ese templo está grande, no, mira qué bonito, piensan que la presencia de Dios está ahí porque los está bendiciendo. Ujú. Sí, 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 o sea, ya están suplantando el Espíritu Santo con Sí. adornos bonitos y luces. Ahora, yo no estoy nada en contra de No, las no, no, luces, no. ¿verdad? Ni nada de eso, ¿verdad? Pero se puede interpretar Es emocionalismo. es correcto, Y a están queriendo emocionalismo. suplantar al Espíritu Santo. Sí. Ahora, los que lo hacen, los que lo puedan hacer, igual y en su corazón están intentando dar lo mejor para Exacto, Dios. sí, sí, o pero, sea, pero la gente cómo lo interpreta, exacto. ¿verdad? La gente cómo lo puede interpretar. Entonces es una línea demasiado delgada donde una mentira se repite una y otra vez, se convierte en una verdad. Ujú. Si una de las convicciones que Dios nos está dando en este Sendas. tiempo es que la forma en que la iglesia, o sea, todas las congregaciones de la iglesia está organizada, fue organizada por Satanás a través de la mentira establecida y poco a poco fue cambiando, y limitando todo. La gente ya muy poco se congrega en sus casas a leer la palabra, muy poco conviven juntos. Toda la relación eclesiástica de la congregación es superficial. El domingo es lo más ligerito, ya. Casi todo. Es muy poco el convivio intencional y profundo. El amor de hermanos es poco, filial. Mm, Es muy poco ya. Sí, porque nada más se están juntos cuando hay algo en la iglesia. Un evento. Sí, y puedes ir a los miércoles de oración, a los jueves de servicio, a lunes de no sé qué, a los lunes de varones y el domingo de servicio general, a los dos servicios si quieres. Pero nomás Pero, ahí. pero no lees nada en tu casa, o sea, no invitas a otro hermano para decir vamos a leer la palabra. Los invitas a los hermanos para convivir, Ah, o sea, y que nuestros hijos convivan y los amiguitos de nuestros hijos, pero a juntarnos a leer la palabra, no. ya no hay. Y yo creo que eso sería algo muy bueno, brother, que lo retomemos como iglesia porque no se tiene la disciplina de hacerlo uno solo en Bueno, casa. nosotros lo estamos viviendo. Sí, Nosotros lo estamos viviendo casi todos los días. sí, sí, sí. Pero es una disciplina que se va adquiriendo. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros podemos tener en la congregación gente que les podemos decir, "¿Sabes qué? Vénganse a estudiar". Y hay gente que te va a decir, no, yo no quiero estudiar solo en mi casa. Pero no está la disciplina para hacerlo. Ujú. Entonces, yo creo que sería una buena forma de decir, ¿saben qué? Vamos a estudiar todos y juntarnos a la lectura. Sí, I knew it. ¿Verdad? es un problema, ¿no? Porque una de las cosas que Dios nos está poniendo en el corazón a través de la lectura, del estudio, que personalmente estamos estudiando el libro de Santiago, y Dios nos está confirmando que hay una urgente necesidad de hacer volver al pueblo de Dios a la lectura de la palabra y a la posesión de un libro, Biblia en libro, Ujú, y su estudio, y que su predicación de la palabra cambie. ujú. El domingo tuvimos ese ejemplo de lo que Dios hizo con usted, de cómo lo llevó a predicar la palabra y a explicar todo lo que tenía que decir con versículos bíblicos. Sí, Y marcó un punto claro de hacia qué rumbo nos lleva Dios. Mm. sí, amén. En Es estos días urgente. yo estaba orando por eso. Yo les comentaba a ustedes dos que es bueno que tenemos nuestros servicios de oración y todo, pero nosotros también como iglesia, y lo decimos aquí, que es importantísimo que empecemos a estudiar la palabra. La palabra es la que nos purifica, nos enseña, nos instruye, pero también nos lleva a la presencia de Dios. Amén. ¿Ok? Y eso es algo que tenemos que recordar. Si tú no estás en la palabra, no conoces a tu Hacedor, no conoces a tu Señor, Amén. porque Él se manifiesta por medio de su palabra y de oración. Entonces, eso lo debemos de retomar nosotros y hacerlo. O sea, y eso también es para nosotros como iglesia. Sí, amén. Vamos al versículo 7.
Dice, pero intervino el tribuno Licias y con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. Si en mi versión no lo pusieron el 7. Solamente notan que en otros escritos aparece que el tribuno Licias intervino. Ok. Dice, pero intervino el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. O sea, como que nosotros estábamos haciendo un bien, casi lo matamos, pero no lo quitó. Ahora, yo creo que ellos desconocían la ley romana, porque nada más estaban basando en la ley judía Sí. y no se basaban en la ley romana de que no podían tocar a un romano. Se les olvidó esa parte de que Pablo era El romano. romano, ¿verdad? Es posible y sí, pero no lo estaban tomando en cuenta, no era común, pensaban que era un judío nada más. Eh, Ahora, Tertulo siendo un abogado, el que puso el caso enfrente debe haber sabido eso. Ah. En el 8. Como nosotros somos la parte acusadora, nos mandó a comparecer ante ti. Cuando lo juzgues, tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas. Ujú. Si usted lo interroga, se dará cuenta de que todo esto es verdad. Igual, cuando dicen interroga, pienso que lleva la connotación de darle una calentadita y te va a decir la verdad. Sí, sí, sí. Dice, Pero es romano. ujú, O sea, o no se dan cuenta que es romano. dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. O sea, ellos estaban tranquilos, seguros de que el que estaba haciendo el mal era Pablo. Y ellos no querían hacerlo ahí, ellos querían matarlo allá. Ujú. O sea, ya como llegaron aquí, ya tienen que planear un juicio totalmente diferente. Tuvieron que comportarse un poquito más decentes. Sí, sí, sí. En el 9 dice, los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. Los judíos que estaban ahí presentes aseguraban que todo eso era cierto. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. En el 10, el gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara y éste dijo, yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en esta nación, así que con mucho gusto me defenderé. Ah, me encanta Pablo. Entonces el gobernador le hizo señas a Pablo para que hablara. Pablo le dijo, yo sé que usted ha sido juez de este país durante muchos años. Por eso estoy contento de poder hablar ante usted para defenderme. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Ahora, él no le lamió las botas, como decimos, ¿verdad? Él dijo, yo sé quién eres, y si hay alguien que conocía la ley de Moisés, como la conocía Pablo, yo creo que también conocía la ley romana. Sí. Sí. O sea, ¿ya? Se ve muy seguro cómo se presenta. Sí, sí, sí. Tenía credenciales para O sea, hacerlo. no me impresiona quien, no sé, en cierta manera. Sí, sí, sí. Vamos a darnos un... Como podrás comprobar, no hace más de 12 días que fui a adorar a Jerusalén. Hace algunos días llegué a Jerusalén para adorar a Dios. Y si usted lo averigua, sabrá que digo la verdad. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Pum. Lo primero que le explica, ¿no? Tengo rato. Ahí. Ahora, son 5 días, aquí dice, mira, son 12 días, ¿verdad? 5 días de los cuales había pasado en Cesarea, mientras esperaba la llegada de sus acusadores. Había dedicado algunos de los 7 días restantes a sus ritos de purificación. ¿Se acuerdan que hizo un rito de purificación de Nazareo que fue con otros dos? Dice, y de esta manera Pablo demostró que si así hubiera querido, no habría tenido el tiempo para incitar una revuelta. O sea, tenía 2, 3 días para hacerlo. Sí, estamos hablando 12 días, tuvo 5 días ahí en Cesarea. Tuvo otros 2 o 3 días ¿En la purificación? no, también encerrado en la cárcel en Jerusalén. Ah, ok. Entonces, vamos a decir 9 que días, tuvo 2 2 días. días. Vamos a decir que tenía 4 días cuando máximo. De 4 a 5 días, máximo 5 días. No era suficiente tiempo. Sí, ¿no? Entonces, con eso se defiende de que no estaba armando ningún tipo ¿Cómo voy a armar un pleito? a ese tiempo, con ese tiempo. En el 12 dice, nadie me vio discutir con ninguno, ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. La gente que me acusa no me encontró discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente en el templo, ni en la sinagoga, ni en ninguna otra parte de la ciudad.
Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Sí, las cosas por las que me acusan no te las pueden probar. Ellos no pueden probar que sea verdad todo lo que se dice de mí. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. O Como sea, no pasaron, ¿cómo los iban a probar? En el 14 dice, sin embargo, una cosa debo confesar. Y es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Una cosa sí es cierta. Yo estoy al servicio del Dios de mis antepasados. Y soy cristiano, o soy en este caso cristiano, y soy nazareno, Nazaret. como ellos dicen. Ellos dicen que seguir a Jesús es malo, pero yo creo que estoy obedeciendo todo lo que está escrito en la Biblia, o en este caso en la palabra, amén. en los escritos. Todo lo que está escrito de él lo estoy haciendo. Así es. Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Amén. Aquí nos están confirmando que eran saduceos. ¿Verdad? Porque dice, sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. O sea, todo lo que no sea pentateuco para los saduceos era herejía. ¿Sí? Y para los fariseos, todo lo que hablara sobre Jesús o sobre el Mesías era herejía. Entonces aquí nos están confirmando que eran saduceos. O la mayoría eran saduceos. Los de los 5 que estaban acompañando eran de los que estaban allí. Saduceos. Y tengo como ellos la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. Sí, también había ahí aquí nos muestra que también había fariseos. Ujú. Probablemente iban los dos ahí, los dos grupos. Yo creo que Dios hará que los muertos vuelvan a vivir, no importa que hayan sido buenos o malos. Y también los que me acusan creen lo mismo. Entonces, Así es. algunos de los que estaban acusando eran Pero yo creo que se refiere a los fariseos. profetas, ¿no? Porque dice, yo creo que en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo, como ellos, la misma esperanza en Dios de que habrá de resucitar los justos y los injustos. Ok, se puede referir a los profetas, Sí. o se estará refiriendo A sus padres. a sus padres, o se está refiriendo a los presentes. Ujú. Pero es posible que sea más a los profetas. Sí. Lo está escribiendo, y aquí ya se refiere a los fariseos, Amén. ¿Qué? en el 16. Dice, y por eso procuro tener siempre... No, aquí le tocaba el 16. Amén. ¿A usted, pastor? Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia, que no ofenda a Dios ni a los hombres. Ajá. Por eso siempre trato de obedecer a Dios y de estar en paz con los demás, así que no tengo nada de qué preocuparme. ¿Ok? Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Cuando sabemos que fue uno de los principales perseguidores de la iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, aun cuando hizo eso, él lo hizo en su verdad. Él lo hizo en su conciencia limpia, sabiendo que estaba haciendo algo. No lo estaba haciendo por maldad él, Sí, no. Él pensaba que realmente estaba haciendo Lo algo correcto. digno, y correctamente. protegiendo al pueblo, Sí. defendiendo la ley de Dios. Ujú. Con corazón, vamos a decir, con corazón puro lo hacía. Amén. Dice, después de algunos años fui a mi pueblo para llevar limosnas y presentar ofrendas. Durante muchos años anduve por otros países. Luego volví a mi país para traer dinero a los pobres y presentar una ofrenda a Dios. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, perdón. Fíjate, en el 18. Yo me estaba purificando en el templo cuando me encontraron allí, pero ni había mucha gente ni yo estaba alborotando a nadie. Ujú. Fui al templo para entregar las ofrendas y hacer una ceremonia de purificación. Yo no estaba haciendo ningún alboroto y ni siquiera había mucha gente. Allí me encontraron unos judíos de la provincia de Asia y fueron ellos los que armaron el alboroto. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Los que me vieron eran unos judíos de la provincia de Asia. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarme.
Si es que algo tienen contra mí, son ellos los que deberían estar aquí, acusándome delante de ustedes, o sea, los de Asia. Sí, porque ni el sumo, bueno, hermana. Sí, dice, ellos deberían de compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Sí, O porque el sea, sumo sacerdote ni los que estaban ahí del Sanedrín estuvieron presentes cuando Pablo hizo todo. Según eso, cuando ellos, todas las acusaciones que le están dando y las infracciones que le están haciendo, Ujú. ni siquiera y estuvieron podemos ver presentes. que, bueno, si lo hablamos de la manera en que se mueven las cortes o los lugares donde hay jueces y todo eso, para empezar, tiene que estar la parte acusadora. Y no estaba la parte acusadora. O sea, por eso Pablo apeló a eso, luego, ¿Sí? a ver, ¿dónde están los que me acusan? Los que supuestamente me vieron haciendo todo este tipo de cosas. Pero ellos ya habían dicho que no, que los estaba alborotando y que había causado de sedición y, Sí, o ya habían sea, hecho su propio o sea, no diagnóstico. había caso si lo hubieran hecho legalmente y con justicia. Así es. En el 20 dice, de lo contrario, que digan los aquí presentes si cuando me presenté en el concilio me vieron cometer algún delito. Si no es así, que digan los presentes. Si la Junta Suprema de los Judíos pudo acusarme de algo malo, de hacer algo malo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Pasó de ser el acusado al acusador. Sí. Ahora, recordemos que cuando estuvo arrestado en Jerusalén, fueron primero a verlo con el gobernador y luego el gobernador lo lleva al concilio y lo Sí, rescatan. Son dos veces y ninguna de las veces le pudieron concretar nada. un crimen. Sí, sí, sí. Y el mismo, Esta es la tercera creo que defensa. es Licias, ¿no? El mismo Licias, Sí, dice, no, no tiene nada, no hay nada que acusarlo, nomás porque ya pidió que quiere ir a, creo que a César o quiere ya, o sea, había que mandarlo Apeló con al alguien más. César. no, ahí, No, No, todavía no. no, todavía Fue todavía no. porque no. lo quería matar. Porque lo querían matar y fue, o sea, acuérdate que fue el sobrino que fue y dijo, lo van a matar, y es una trampa. Y fue cuando él dijo, no, yo lo mando para con el gobernador, Porque era romano. porque era romano. Porque aún ellos ya habían fallado. Sí, O sea, ellos no indagaron primero hasta que ya lo iban a golpear, ¿recuerdas? sí, sí, sí. Sí metieron la pata, pero no tan grave. No, Pero alcanzaron a... Sí, el que lo iba a azotar ese estuvo a punto de azotarlo y cuando dijo soy ciudadano romano dijo yo no me meto en esta bronca. Amén. Amén. Lo que yo dije en su presencia y lo dije a voz en cuello fue, ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Lo único que dije ante la junta fue que me estaban juzgando por creer que los muertos pueden volver a vivir. Es el Tony One, el 21. Ujú. A no ser que estando entre ellos, prorrumpí en ella a vos acerca de la resurrección de los muertos. Dice, soy juzgado hoy por vosotros, o sea, si haya él hecho algún comentario. Sí, sí, O sí. sea, pues soy juzgado, ¿por qué? Ahora, la creencia en la resurrección no era un delito ni para los judíos ni para los romanos. ¿No? En dado caso, o sea, fue un conflicto que se dio entre saduceos y fariseos. Ujú. Ni siquiera él tuvo nada que ver. Sí. Es un conflicto que ellos tenían Sí, sí, sí. en sus creencias religiosas. Y fue lo mismo que orilló a ¿cómo se llama? ¿De qué acusaron a Jesús? ¿Necromante? No. Sí, necromancia. De necromancia. Fue lo mismo que orilló, porque fue cuando hizo público la resurrección de Lázaro. Ujú. Entonces fue donde ya lo acusaron de herejía, de hechicería y de muchas cosas, que iba en contra de sus leyes. ¿Sí? En el 22, como Félix estaba bien informado de este camino, cuando oyó esto, aplazó el juicio y dijo, cuando venga el tribuno Licias, me gustaría conocer más de este asunto. Cuando Félix oyó eso, decidió terminar la reunión, pues conocía bien todo lo que se relacionaba con el mensaje de Jesús, y les dijo a los judíos, cuando venga el jefe Licias, me contará lo que pasó y sabré más acerca de este asunto. Ok. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias acá, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ya se complicó un poquito ya, bueno, pues. Ahora dice que está bien informado. ¿Por qué pudo haber estado bien informado? Por su esposa. Recordemos que la esposa de Félix era judía.
Entonces le ha de haber dicho, Todo lo que Claro. pues, estaba pasando. el merequetengue, cómo estaba, ¿verdad? Ujú. Y como decía la hermana ahorita, no estaban los acusadores primeros, que eran los judíos Los de Asia, los de Asia. que, no, que Eh, supuestamente lo vieron. Sí, entonces, realmente yo creo que para Félix en este momento igual no tenía nada, ningún caso contra... No hay caso contra él. O sea, no había, o sea, se pudo dar cuenta también. Yo creo que si les dijo lo voy a aplazar es porque era un alboroto de entre ellos. Ahora estamos viendo que Pablo se defiende y dice todo y no lleva ninguna prueba de nada. Pero si les dice, Se les dice que no puedo puede, probar, Sí, sí, sí. que yo llegué en tales días y sí, ustedes no tienen pruebas de lo que me acusan. Sí, Yo porque recuerdo, bajó de un barquito. sí, Y recordemos que tenían, o sea, los barcos no es como nos los imaginamos de que subían a un barquito y se iban, sino que había un muelle como hoy en día, como la Marina en México, la Marina en Estados Unidos, si tú agarras tu barquito, tiene que ir sellado por la Marina, hasta dónde te vas a meter y ujú, cuándo regresaste y todo. sí. O sea, lo mismo hacían los romanos con, con con- los con los viajeros y todo. viajeros, Tenían registro de todo. tenían registro de todo. Entonces, fue cuando llega Pablo, porque ya no llega escondiéndose, no llega huyendo, como en otras ocasiones que va y huye, sino él llega a hacer algo que es su tradición. Entonces, él ha de haber puesto su registro, cuando llegué, cuando todo, y Ujú. ya sobre eso sacan las demás deducciones. O sea, él tenía un caso que podía Podía probar, Probar. probar. podía probar que él estaba diciendo la verdad. Amén. El 23. Dice, luego mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. Luego Félix le ordenó al capitán de los soldados que mantuviera preso a Pablo, pero que lo dejara hacer algunas cosas. Además, dio permiso para que Pablo recibiera a sus amigos y lo atendiera. Ok, y mandó al centurión, perdón, 23. Casi como 23, y arresto mandó al domiciliario. centurión que se Ujú. custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venirle a ver. Sí, O sea, no lo vio digno de... Parece No que era no, peligroso. parece que no lo tenían en celda. sí, Lo sí, sí, acomodaron en las barracas y podía moverse en el libremente. Como tú comentas, un arraigo domiciliario, ¿cómo dijiste? Arresto domiciliario. Arresto casi como domiciliario. arresto domiciliario, pero en las barracas de los Sí, soldados Bueno, sí, sí. o en en, algún edificio parecido de en las gobierno. epístolas que Pablo escribió y dice que muchas veces la pasó más en arresto domiciliario en sus últimos años. Ujú. O sea, Y hasta, bueno, después estaba, de eso, 10 años. tenía así un custodio todo el tiempo con él, pero ahí escribía. O sea, pero tenía libertad de hacer Para todo. entregar cartas y... Ahora, Entraban y salían. la persecución, ¿cuándo fue realmente la persecución así grotesca? Ya después de que cae Jerusalén, ¿verdad? Sí, Cuando ya los persiguen y los meten a los cristianos se con los rebelan los leones. judíos en el 70 y empieza la persecución contra todos los judíos y contra los cristianos también. Recuerden que los cristianos también son considerados judíos Ujú. inicialmente. Entonces, la persecución es posible, según mi opinión, empieza, no conozco la fecha exacta, pero la persecución de Roma empieza por causa de los judíos y embarran a los cristianos ahí. Ujú. Por la sedición, yo creo. Sí, sí, por la sedición de los judíos. Cuando echan fuera a los romanos de Jerusalén. Amén. Bueno, en el 24 dice, unos días después, Félix llegó con Drúsila, su mujer, que era judía. Ay, qué nombre. Mandó llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Jesucristo. Amén. Mm. Días después, Félix fue otra vez a ver a Pablo. Lo acompañó Drusila, su esposa, que era judía. Félix llamó a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la confianza que se debe tener en Jesús. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesús, en Jesucristo. Ahora estamos hablando, aquí hay una anotación, ¿quién era Drúsila? O sea, su Ah, esposa, ¿verdad? Pero, era la esposa de pero Félix, judía. pero ¿de dónde venía? Era la hija menor de Herodes Agripa. Oh, O wow. sea, el Herodes que mató a Santiago, el hermano Ajá. de Juan con una espada, en Hechos 12:12. Nieta del Herodes el Grande, Eh, el que mandó matar a a Jesús Jesús. cuando era bebé. Entonces Ya. la historia se movió en su casa, en su familia. De la familia. Entonces le dice, ahí le va y le dice, quiero oír de la fe de Jesucristo.
Esto es una promesa también para la gente, no porque tu familia haya tenido un pasado abrupto o un pasado Violento, violento, muerte. o sea, no es tu, no es lo que es para ti, es lo No que es el para ti está final, escrito, ¿verdad? no es el final de tu vida. Tú tienes opción Tienes opción. Y en Jesús. esta persona, esta Drúzila, quiso oír acerca de la fe en Jesucristo y parece que era sincero. Cuando manda a Pablo para que le explique, parece que era sincero. Entonces, si tú que nos estás escuchando, sientes que tu pasado te está agobiando, eh, no hay ningún presente mejor que estar con Jesucristo. Si la historia de tu familia, el trasfondo de tu familia te persigue, hay libertad en Cristo. Amén. Y algo que también podemos ver aquí, hermanos, es que vemos la misericordia de Dios, Sí, siempre extendiéndose al pecador. A pesar de todo lo que esta familia, pues imagínense, mandó sí, crucificar al Rey de Gloria, ¿verdad? Ujú. Pero vemos la misericordia de Jesús siempre extendiéndose hacia el pecador. Y podemos ver también de que Él no juzga como el hombre. sí, ¿no? Nosotros como seres humanos los desechamos, ¿no? Esa gente es mala. Esa gente no merece ni que los volteen a ver. Pero aquí vemos la gracia, ahí está, en acción otra vez. Sí, si nos podemos dar cuenta, una de las genealogías con mayor gracia en la historia es la de Jesús. Ese es. O sea, simplemente Raab, Ruth, y luego utiliza el linaje de Salomón. O sea, que era el fruto de un matrimonio que era pecado. Ujú. Que inició en pecado. Sí, sí, sí. Matrimonio sí no es pecado, pero de una relación que acabó el matrimonio, pero inició en pecado y con asesinato. Estamos hablando de una relación que era adulterio. Porque la palabra decía, o sea, la palabra dice que aquel que se case con una viuda comete adulterio. Ujú. Ujú. Entonces, y Betsabé esta era una viuda. Entonces era una relación pues, mala Sí, ante la ley. sí, sí, claro, O claro. sea, y por eso yo creo que cuando los judíos hoy en día leen la genealogía de Jesús, yo creo que por eso mismo dicen, no puede ser el Mesías. Cuando ahorita yo creo que ya se perdió el linaje de David. Ahorita ya no creo que se tenga El registro. el registro. Quién sabe para ahorita esos tiempos y todavía exista. ¿Sí? Si todavía existe algo. No, o sea, yo creo que sí, porque fue promesa, Sí. que a través de su linaje, ¿verdad? Pero hubo tanta destrucción que se perdió quién sabe cuántas cosas. Sí, O por ahí a lo mejor los sacerdotes guardaron hasta esa etapa poquito. Me imagino que puede ser que Dios conmovió el corazón de algún sacerdote o algún ¿cómo se llamaba? Los que escribían, los escribas. los escribas, y guardaron algunos rollos con información, los guardaron por ahí en una cueva o algo, los escondieron. Y Dios los lleva a que los encuentren para que quede claro. Porque en los tiempos finales, lo que reste de Israel se va a volver a Cristo. Sí, Y van a saber que que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Salvador. Amén. amén. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Me estoy dando la idea que cuando anden huyendo, escondiéndose en las cuevas de ellos, lo van a encontrar. Ándale. Bueno, Vamos seguimos. al 25, ¿verdad? Amén. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, por ahora puedes retirarte. Eso no le gustó. En su momento volveré a llamarte. Pero Pablo también le habló de que tenía que vivir sin hacer lo malo, que tenía que controlarse para no hacer lo que quisiera, sino solamente lo bueno, y que algún día Dios juzgaría a todos. Entonces Félix se asustó mucho y le dijo, vete ya, cuando tenga tiempo de llamarte. Ay, no, qué bárbaro, pecador sote. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. O sea, le habló de su pecado. O sea, estamos hablando de una réplica de lo que hizo Jesús. Juan. Juan también. Juan con el abuelo de Con el Drusila. padre de esta mujer. No, con el abuelo. ¿Sería el abuelo? ¿Ya El- sería tanto? Ah, Sí, había muerto, sí, con el abuelo. porque pues, me imagino que la mamá de Drusila fue la que le bailó a Herodes o algo por ahí está. Ok, sí, sí. Y fue la que pidió la cabeza, entonces le está dictaminando un juicio muy parecido. Ajá. Y Exacto. seguro Félix tiene... Pues da miedo, pues Sí, tiene sí, cola sí. que le pise. Ha de haber conocido o sea, ha de haber conocido toda la historia. Alguien le ha de haber platicado la historia. ¿Sabes qué? Pues
tu abuelo suegro mandó a quitar la cabeza de uno cuando le hicieron un baile. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando le estaba dando esto, yo creo que por eso tuvo miedo, Sí. porque vio que estos hombres de Dios pueden ver más allá de lo que ellos puedan esconder. Pero si leemos el 26 vemos también algo de la Sí. corrupción que veía. En el 26 dice, y es que además Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo. Por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. Félix llamaba mucho a Pablo para hablar con él, pero más bien quería ver si Pablo le daría algún dinero para dejarlo en libertad. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. O sea, pues nada más a ver Ujú. si se le salía. Ah, 2 años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo. Ujú. 2 años después, aquí está el reemplazo de Félix. 2 años después, Félix dejó de ser el gobernador y en su lugar empezó a gobernar Porcio Festo. Pero Félix quería quedar bien con los judíos, por eso dejó preso a Pablo. pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Se fijaron que nunca hubo juicio? Nunca hubo juicio. Nota de Festo. Festo fue gobernador de la región de Judea probablemente entre el año 60 y 62. Murió en el año 62 después de Cristo. O sea, no tardó mucho. Wow, nos aventamos 1 hora, pero bien padre. Gloria a Dios. Pues tuvo bueno. Pero mira, aquí nos da una anotación de cómo es la predicación de Pablo. Siempre está, no importa bajo qué circunstancia de quién, siempre está hablando del pecado, arrepentirse y de no hacer lo malo. Sí, 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 es directo. Al grano. O sea, obviamente no le quedó duda a Félix porque se asustó. Sí, sí, sí. Se lo dijo de tal manera que Félix dijo, ay, Pero luego hablamos. algo que podemos observar, dice que lo traía a que le hablare, a que le hablase, o sea, varias veces. ¿Qué excusa le vas a dar al Señor si hubo allí quien te dijera? Una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero vemos que su corazón no cambió porque lo dejó preso. No obró en justicia nunca. Ok. Si lo podemos observar, no lo sacó, No. no lo sacó, lo dejó ahí. No liberó. No lo Ahora, liberó. ¿a cuánta gente alcanzó Pablo estando en la cárcel? Exacto. O sea, por algo lo dejó ahí el Señor. Acordémonos de que todos los planes del Señor son buenos. Ahora, aquí no había nada, aquí no había ataque del diablo. ¿Verdad? Aquí había un propósito, porque el Señor le dijo, Él mismo le dijo. tienes que ir a Roma A testificar a acerca de mí. testificar. Entonces, todo esto que vivió fue un propósito divino, para que él, no sé a cuánta gente haya convertido ahí en la cárcel, o cuántos. Recordemos que tenía libertad. Imagínense, se empezó a dar el rumor de quién estaba preso ahí Ujú. y cuánta gente de haber ido, inclusive por medio de los soldados, porque iban y venían los hermanos y llevaban y traían las cartas. Sí, amén. Amén. Bueno, Bueno, algo que quieran comentar para... ¿No? ¿no? Todo Nos bien. quedó muy claro. Pues ya nos quedan poquitos capítulos del libro de los Hechos. Mira, comparte este podcast, compártelo, edifícate con ellos. Si tienes alguna duda, ve a los videos anteriores, están todos los capítulos, los análisis de todos los capítulos en la página de YouTube. Entonces, hermano, dale me gusta, compártelo. Que Dios te bendiga donde nos estás escuchando, que la sabiduría del cielo caiga sobre tu vida y que te haga discernir en tu corazón lo que el Señor te quiere hablar a través de esta lectura. Amén. Amén. Entonces, bien, gracias, bendiciones y nos vemos el próximo martes. Amén. Amén. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Entonces,